Hubo temblores en distintos edificios, la gente lo sintió, eso fue lo que nos fueron contando sobre este sismo de 4.8. El epicentro fue en una de las ciudades de New Jersey, distante aproximadamente a 5 millas de Manhattan. En principio entonces no hubo daños de proporción, tampoco víctimas fatales, según lo que comentaban las autoridades oficiales. Lo que llamó mucho la atención en el día de hoy es que no hubo previsión sobre este impacto o sobre este sismo. No hubo una alerta generalizada previamente a lo que sucedió. Sí hubo posteriormente, aproximadamente una hora después, una alerta generalizada por réplicas o por posibles réplicas que se puedan dar en la ciudad de Nueva York a través de este epicentro en New Jersey. Vamos a estar atentos a todo lo que vaya sucediendo. Solo mostrarles una de las calles principales de una zona Upper East Side, donde la vida continúa en forma normal, pero sí la gente con sus relatos nos contaba que sintió el temblor hoy por la mañana en Nueva York. Desde Nueva York, Ronen Suar, Voz de América para Telearuba. Este jueves, durante una llamada entre el presidente Joe Biden y el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, Washington expresó que la política estadounidense con respecto a Gaza estará determinada por las acciones inmediatas de Israel en las próximas horas o días para proteger civiles y trabajadores humanitarios. El presidente dejó en claro la necesidad de que Israel anuncie e implemente una serie de medidas específicas, concretas y mensurables para abordar los daños civiles, el sufrimiento humanitario y la seguridad de los trabajadores humanitarios. Sin embargo, la Casa Blanca no ofreció detalles sobre lo que podría hacer. No se trata solo del anuncio de pasos concretos y cambios en sus políticas, sino de la ejecución de esos anuncios y esas decisiones y su implementación. Si no hay cambios en su política y sus enfoques, entonces habrá cambios en la nuestra. Según Kirby, la frustración del presidente Joe Biden por la conducta de Israel en la guerra estaría creciendo. El martes el mandatario dijo estar indignado y desconsolado por el ataque del día anterior en Gaza que mató a 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen, incluido un estadounidense. Israel dijo que será transparente y compartirá los resultados de su investigación sobre lo sucedido. Sin embargo, World Central Kitchen pidió una investigación independiente por parte de terceros sobre el bombardeo, afirmando que no fue un error. Washington ya dijo que no llevará adelante una investigación propia. Entre tanto, la prensa estadounidense reveló que la administración Biden aprobó la transferencia de miles de bombas más a Israel el mismo día del ataque contra los trabajadores humanitarios. Pero la Casa Blanca explicó que Israel todavía enfrenta muchas amenazas. Quiero decir que todos estamos centrados en Hamás, y lo entiendo, pero todavía enfrentan amenazas activas en toda la región, incluido Irán. El proceso de ventas militares al exterior no estuvo ligado a este conflicto. Estados Unidos dijo que tiene un compromiso férreo en ayudar a Israel a defenderse. Un portavoz del Departamento de Estado dijo que la aprobación ocurrió en algún momento antes de que Israel atacara el convoy de ayuda. Además, Biden reiteró a Netanyahu la necesidad de alcanzar lo más pronto posible un alto al fuego entre Israel y Hamás para llevar los rehenes a casa y brindar alivio a los civiles en Gaza. Ambas partes continúan negociando en Egipto sin éxito. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América para Telearuba. El próximo 8 de abril Estados Unidos será testigo de honor de un fenómeno histórico, un eclipse solar total que atravesará el país de punta a punta. Cruzará todo Estados Unidos, desde Texas hasta Maine. Un eclipse solar ocurre cuando la luna se sitúa entre la Tierra y el Sol y bloquea completamente el aro principal del Sol. Entre la 1 y las 4 de la tarde, más de 31 millones de residentes de 15 estados del país podrán ver cómo el sol se apaga y anochece en cuestión de segundos. Aún es muy temprano para predecir dónde se podría ver mejor este eclipse, teniendo en cuenta que las nubes o las tormentas podrían arruinar la fiesta de muchos. En las cataratas del Niágara se preparan para recibir a más de 1 millón de visitantes en un solo día. Aunque recibimos 14 millones de personas cada año, esto ocurre a lo largo del año. No es todo al mismo tiempo. Tendremos 1 millón a la vez. Sería, con diferencia, la multitud más grande que jamás hayamos tenido. Como medida de precaución, los expertos recomiendan utilizar gafas certificadas para que los rayos ultravioletas no afecten a la vista. Nunca hay que observar directamente sin protección. No lo hemos hecho nunca. Recomendamos este momento especial, a pesar de uno cree que va a ser más tenue y demás,
nunca mirar el sol en forma directa porque es peligroso, en realidad puede ser ceguera. El eclipse también servirá para que los científicos puedan observar parámetros como la temperatura del sol o el número de electrodos que desprende durante la oscuridad. Por ejemplo, que la temperatura cambia, es algo que queremos entender qué pasa, cuán rápido nuestra atmósfera responde a cambios rápidos de la radiación. Estados Unidos no verá un evento similar hasta 2044. Aquellos con menos suerte podrán seguir el eclipse total a través de Internet. NASA emitirá una señal en vivo. Informó desde Miami Anthony Belchit de La Voz de América para Telearuba.